El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día, sábado. Los sábados los celebramos en honor a nuestra Madre Santísima, Virgen María. También hoy, 8 de agosto, celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Felicitamos a todos nuestros hermanos dominicos. Tenemos una parroquia aquí cerquita que es nuestra vecina. También pues pedimos por ellos, pedimos por nuestros hermanos enfermos, por el licenciado Francisco Indalecio Somoza, por Darío Carlos Zacarías, también por nuestros hermanos difuntos, que el Señor los tenga en su santa gloria. Pedimos por Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norma Namor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por el eterno descanso de Alfredo Salvador Machuca, Señor lo tenga en su santa gloria. También tenemos otra intención. Pedimos por el eterno descanso de César Feliciano Canedo Antesana. Señor lo tenga en su santa gloria. Para celebrar el lamento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de la verdad, de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿No eres tú, Señor, desde siempre, mi santo Dios que no muere? Tú, Señor, has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia, y lo has establecido para castigar. Tus ojos son demasiado puros para soportar el mal, no puedes ver la opresión. Porque miras en silencio a los traidores y callas cuando el malvado devora al justo. Tú tratas a los hombres como a los reptiles, que no tienen dueño, como a los peces del mar. El pueblo caldeo los pesca con anzuelo, los atrae a su red, los va amontonando y luego ríe satisfecho. Después ofrece sacrificios a su anzuelo,
e incienso a su red, porque le dieron rica pesca y comida sustanciosa. ¿Y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones sin piedad? En mi puesto de guardia me pondré, me apostaré en la muralla, para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reclamación. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no abandona al que lo busca. El Señor no abandona al que lo busca. El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. El Señor no abandona al que lo busca. El Señor es un refugio del oprimido, su refugio en los tiempos de peligro. Que confíen en ti los que te conocen, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. El Señor no abandona al que lo busca. Tóquenle música al Señor que reina en Sión. Cuenten sus maravillas a los pueblos, porque el Señor pide cuenta de la vida y no olvida los gritos de los oprimidos. El Señor no abandona al que lo busca. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiga. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en el fuego y otras en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya casi culminando esta semana que Dios por su misericordia nos concede. Y pues cada día que caminamos, cada día que avanzamos, cada día que Dios nos da la oportunidad de vivir, pues también es una oportunidad para crecer más en Él, para crecer más en nuestra fe, para acercarnos más a Él. Cada día que el Señor nos regala, también pues debemos de verlo como esta oportunidad que tenemos de poder amarlo más. Hoy la palabra de Dios nos habla
en la primera lectura de un tema bastante recurrente de muchos cristianos, de muchas personas. Y el profeta Habacuc nos hace referencia a aquel grito desesperado que el pueblo eleva a Dios y que le reclama que por qué en algunas veces Él se queda callado o Él se queda quieto ante el oprobio de los que sufren, ante las injusticias de los grandes. ¿Cómo es, dice el profeta, cómo es que tú siendo Dios te quedes callado ante las injusticias? Porque haciendo referencia el profeta de lo que va a pasar en el pueblo de Israel, que hemos venido platicando días anteriores, de que el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, cae ante el asedio y ellos pues son desterrados, son saqueados el templo, sus casas, sus palacios. Entonces el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, vive en carne propia esta tiranía, ¿no?, de este pueblo, de este reino, de este imperio que viene de más allá del oriente y que los conquista. Y hoy el profeta Habacuc hace referencia y en boca de él resuena aquel angustiado grito del pueblo, que por qué el Señor se queda quieto ante esto. Y probablemente en alguna ocasión nosotros hemos dicho, ¿no?, que por qué Dios se queda actualmente cuando vemos también las injusticias, el dolor humano, cuando vemos la muerte, cuando vemos al que sufre, cuando vemos pestes, hambres, guerras, cuando vemos tanta calamidad que sucede en nuestro mundo en la actualidad, y nosotros nos preguntamos, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios qué es lo que hace? Por ejemplo, ante la actitud pues injusta de muchos, ante el poder desmedido de tantos en el mundo, alguien podría decir, ¿y por qué a ellos les va tan bien? ¿Por qué ellos siguen creciendo? ¿Y por qué explotan, pisotean los derechos de los pobres, de los necesitados, de los débiles? Hermanos, fíjense que en este sentido debemos nosotros de tener en cuenta una capacidad que Dios ha dotado al hombre, y es un regalo tan grande que Dios le ha dado al hombre, y Dios en su amor providente, en su amor de Padre, nunca va a coartar esta capacidad que Él mismo le ha dado al ser humano, y estoy hablando de la libertad. Dios deja que el hombre actúe conforme a su libertad, conforme a lo que esta persona, a lo que las personas consideren que es conveniente. Dios nunca va a coartar la libertad de las personas, porque en esto consiste el amor de Dios, la misericordia de Dios, la providencia de Dios. En esto consiste que el hombre se desempeñe, que el hombre se desarrolle en su libertad. La libertad, hermanos, es la capacidad humana de poder decidir y de poder buscar siempre el bien. A veces nosotros pensamos de que la libertad es elegir entre lo bueno y lo malo. Eso podríamos llamarlo nosotros como libre albedrío, pero no libertad. Porque la libertad, hermanos, el ser libre, es decidir siempre sobre lo bueno. Es decidir, es tender siempre hacia lo perfecto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una persona que asesina, ¿ella fue libre de asesinar o de no asesinar? Podríamos decir nosotros, pues la persona fue libre, ¿no? Decidió hacerlo. Entonces quiere decir que el ser asesino me hace libre. U otro, ¿no? El que roba. El que roba lo hace inteligentemente, también el que asesina lo hace, pues tampoco
en ese momento se le van sus facultades humanas, ¿no? El que asesina lo hace con todas las facultades humanas, el que roba lo hace con todas sus facultades humanas, y el ser humano es inteligente. Por ello, la persona toma esa decisión, ya sea de asesinar, ya sea de robar o de hacer cualquier acción, toma su decisión. Pero esto no quiere decir, hermanos, que al tomar su decisión lo haga libre. Eso no es libertad. El asesino, no porque tomó la decisión de asesinar, es libre, porque él decidió así. No. También el que roba o el que comete alguna injusticia, alguna cosa mala a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, a la dignidad de la persona, no quiere decir, hermanos, que la decisión me haga libre, que yo soy libre de decidir. No. La libertad, dice Santo Tomás de Aquino, siempre va a tender hacia lo bueno, hacia lo perfecto. Eso podríamos decirlo, esas decisiones podríamos tomarlas como un libre albedrío, no como ciertamente libertad. La libertad siempre me va a llevar hacia lo bueno, hermanos. La libertad siempre me va a llevar hacia lo justo, hacia aquello que me hace crecer como persona y como hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, muchos males existen por la libertad de la persona que es mal empleada. Tantos sufrimientos, tantos dolores el mundo se hubiera ahorrado si la libertad estuviera siempre en vistas a buscar lo bueno y lo perfecto. Por ello, hermanos, Dios, que es providente y que es amor, nunca va a coartar la libertad de la persona. Dios siempre lo va a dejar actuar conforme a lo que la persona considere. Si nos vamos a esos casos grandes, no casos extremos de personas que han causado grandes dolores y sufrimientos a la humanidad, pero también en nosotros, si Dios no nos dejara actuar, en nuestra libertad, nosotros también fuéramos coaccionados por Él y no pudiéramos hacer lo que hacemos. Dios nos deja que nosotros, conforme a nuestras capacidades intelectuales y conforme a nuestra fe, podamos decidir y podamos tomar las decisiones. Pero acuérdense, la libertad siempre va a tender a hacer lo bueno. Por ello, cada vez que nosotros tomemos decisiones, pensemos con nuestra inteligencia y desde nuestra fe, para actuar según Dios. Y al final, pues no nos preocupemos, porque el que va a tomar la justicia en sus manos es Dios. Al final nos dice la palabra de Dios que se nos ha proclamado: el malvado sucumbirá sin remedio. Ante estas injusticias o ante los atropellos que se viven o que se realizan en el mundo, no nos preocupemos, Dios va a hacer justicia. Al final, dice la palabra de Dios, el malvado sucumbirá sin remedio, es decir, no se le va a escapar de las manos, no se va a escapar de las manos de Dios. El malvado tendrá lo que merece. Y dice la palabra de Dios, y el justo, en cambio, vivirá por su fe. Es decir, aquel que se ha mantenido fiel, aquel que ha luchado por ser justo, aquel que ha luchado por mantenerse fiel a Dios, va a vivir. Entonces, hermanos, no nos angustiemos, no nos preocupemos de que tanta maldad en el mundo. Sí, preocupémonos en cuanto a que nosotros debemos de promover también el bien, pero de decir de que me quite la paz a mí, de que por qué estos les va así, de que por qué Dios no hace nada, de que por qué Dios se queda quieto. Esa no es una actitud cristiana. Nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, de que Dios deja que la persona actúe conforme a su voluntad, pero al final Dios les va a dar lo que se merece. El Evangelio que nos dice hoy San Mateo, el texto que hemos escuchado,
pues vemos la fe de aquel hombre. Y hoy nos da una enseñanza bastante grande el Señor. Dice que si tuviéramos la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que se moviera y la montaña se movería. Tal vez esta explicación que nos da el Señor es muy gráfica y nosotros quizás nos lo imaginamos, ¿no? Diciéndole a un cerro, a un volcán, a una montaña, muévete y la montaña se moverá. Lo que el Señor trata de hacernos entender es el poder que tiene la fe. Que la fe, una fe firme, una fe cimentada, es capaz, hermanos, de hacer grandes cosas. Aquí viene la pregunta en nosotros, para cada uno de nosotros: ¿cómo está nuestra fe? Si verdaderamente con los años que tenemos viviendo, que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, si cada día que pasa, como le dije al principio, es una oportunidad de crecer más en el amor de Dios y en la fe, ¿lo vemos nosotros de esa manera? Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de aumentar nuestra fe y el amor a Dios, lo hacemos, porque el Señor ha dicho que la fe es poderosa. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Sucumbimos ante cualquier adversidad? Por ejemplo, lo que les acabo de decir, muchos vacilan en su fe por estas cuestiones. ¿De dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios se queda quieto? Muchos sucumben ante estas cuestionantes, y la persona de fe va más allá. La persona de fe no se cuestiona en estos acontecimientos o en lo que sucede, sino que la persona de fe entiende desde su fe. Dios le da oportunidad al hombre para que pueda enmendarse. Dios le da oportunidad al ser humano para que le pueda encontrar. La fe, hermanos, es la capacidad espiritual, la capacidad teologal que Dios nos ha dado para que le podamos encontrar. Pongamos cada día a ejercitar nuestra fe. Pongamos cada día, hermanos, a buscar a Dios cada vez más a través de nuestra fe. Y no quiere decir que le busquemos porque no lo encontramos, sino que buscarlo quiere decir que yo me llene más de Él. Que la fe, hermanos, sea esa herramienta que me alimente y que me dé cada día el soporte para que yo pueda mantenerme amando más a Dios y siéndole siempre fiel. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Riesgo de un largo caminar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos por la poderosa eficacia de este sacrificio. Fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad del Santo Domingo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por el Padre Ricardo, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te esté, con mi paz te estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Como el Padre me amó, yo sé amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, yo sé amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Comunión espiritual, Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora,
ven a lo menos espiritualmente en mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Seguimos pidiéndoles que se cuiden, que sean precavidos en esta pandemia que está terrible. Hay bastantes contagios. Entonces, tengan en cuenta que pues tenemos que cuidar nuestra salud y la salud de los demás, nuestros seres queridos. Entonces, cuídense mucho. También, pues, no dejemos de hacer oración, sigamos, necesitamos hacer mucha oración. Nuestro trabajo también es una oración cuando le ofrecemos a Dios. Entonces, nos encomendamos a sus oraciones, están ustedes en nuestras oraciones de cada día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anofo Romero, Ruega por nosotros.